estas acciones han sido las adecuadas en el tema del rescate? ¿Ha sido el manejo adecuado también de toda la situación en general? ¿Y qué se tiene que hacer a partir de aquí? Porque no es el primer accidente que conocemos de una mina en Coahuila, pero parece que no se pone un fin o se toman las acciones pertinentes para que esto no suceda. Con todo este contexto, ¿le parece si sumamos a José Fernández Santillán, analista político que nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa? Y preguntar primero esto, José, muchas gracias por estar en compañía con nosotros aquí en Mega Noticias Informa. ¿Qué tal el manejo de toda esta situación? ¿Por qué se siente que han dejado pasar demasiados días para tener acciones como la que escuchamos de un plan coordinado con geólogos, mineros y geofísicos? Es decir, a los especialistas los están citando 21 días después. Sí, eso es absolutamente una expresión de deficiencia, de improvisación, de mala planeación, porque esa zona es una zona minera, toda la zona de Sabinas, y deberían haber planes emergentes, inmediatos, de acción inmediata, y sin embargo estamos viendo que todo ha sido improvisación. Lo primero que se instrumentó fue tratar de desaguar de los pozos por los que entran los mineros a sacar el carbón, pero esos pozos se volvieron a inundar tanto por las lluvias como porque fueron llenados por agua que proveniente de otras minas adyacentes. Entonces, lo que priva es el no saber qué hacer, literalmente. Entonces, ahorita apenas se está llegando, pidiendo la ayuda de especialistas, de empresas o de especialistas de otros países, Alemania y Estados Unidos en todo caso, y la verdad es que las condiciones geofísicas de ese lugar son verdaderamente difíciles. Otro dato importante es que esas minas se abrieron en 1884, han sido explotadas desde entonces y se tiene el registro de 3.100 mineros muertos dentro de las propias minas por las condiciones tan deficientes en que trabajan. Nada más tome usted en cuenta una cuestión. Al mes esos mineros ganan 7,000 pesos por el trabajo de 51 horas semanales de labor. Entonces son condiciones verdaderamente precarias. Y la otra es que la supervisión de la Secretaría del Trabajo es bastante deficiente, no alcanzan a supervisar tantas concesiones que hay ahí. Por otra parte, ese carbón es utilizado por la Compañía Federal de Electricidad. Entonces, en esto están involucradas dos instituciones del gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Trabajo, por una mala supervisión. Por lo menos deberían de haber visto que esas minas no estaban en condiciones y sin embargo los mineros, con tal de llevar un poco de pan a su mesa, arriesgaron su vida y estas han sido las consecuencias. 10 mineros que desde el 3 de agosto se encuentran atrapados y ya con muy pocas posibilidades de encontrarlos con vida. José, y respecto a la postura que han tomado los gobiernos, tanto el estatal como el federal ante esto, ¿qué podríamos decir? Porque, pues, admiten el accidente, admiten que hay muchos vicios en todo esto, pero no han fijado, más allá de esto, qué va a pasar después. Falta que sean más firmes en cuanto a las decisiones que van a tomar después de un accidente más, porque ya nos señalas, la cantidad de mineros que han fallecido es escandalosa también. Así es. Bueno, aquí se necesita actuar en dos sentidos. Uno, fincar responsabilidades, porque no es posible que no haya culpables o responsables de esta situación. Y la otra,
mejorar sustancialmente las condiciones de las minas que están en Sabinas y otras regiones del estado de Coahuila. Eso es fundamental. Estas son las dos condiciones primeras que deben cumplirse, ¿no? A mi parecer. Y la cuestión es además ver que no solamente los trabajadores mineros son los que están en una situación de riesgo y de precariedad laboral, sino también que hay muchos trabajadores mexicanos que trabajan en la precariedad con sueldos de hambre y que las autoridades se hacen de la vista gorda. Y eso es justamente algo que ha llamado mucho la atención, tan solo lo que es la autoridad en materia laboral, ¿no? Hablaron de que iban a iniciar la investigación 7 días después, me parece, José. Entonces, desde ahí hay ciertas fallas que llevan años que no se pueden solventar, ¿no? Claro, la Secretaría del Trabajo evidentemente tiene la responsabilidad de supervisar las condiciones de las minas, y para la cantidad de supervisores que tiene, pues resulta imposible que cubran toda la zona minera del estado de Coahuila. Y entonces, si no tienen la cantidad suficiente de supervisores, entonces tienen que establecer políticas públicas nuevas para cubrir ese requisito indispensable, que es primero el de proteger a los mineros. Esa es la primera y fundamental requisito. Y luego sí, que haya producción de carbón, pero que no sea a costa de una vida precaria de las familias de esa zona, y que mucho menos cuesten vidas, como desgraciadamente en este caso se está dando, ¿no? La verdad que hay muchas cosas pendientes en este tema. No es nada más el rescate de 10 personas, que desafortunadamente la esperanza se sigue terminando día a día, sino todo lo que gira en torno a ello, y que otra vez queda en evidencia un sector en el olvido y riesgoso sobre todo. José, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar aquí en Mega Noticias. Estaremos pendientes de próximos espacios para seguir con este y otros temas. Buen miércoles. Buen miércoles, hasta luego.